los videojuegos ya no son divertidos, ¿cierto? Esto es una frase controversial, pero no carente de sentido. Actualmente estamos viviendo el peor momento de la industria del videojuego y cada vez más personas aseguran que ya no les ilusiona sentarse a jugar. Y no me estoy refiriendo a que de niños todo nos parecía mágico. Esto de aquí tiene su propio nombre: sesgo de positividad retrospectiva, o más fácil, nostalgia. Pero con decir que los videojuegos ya no son divertidos, no me refiero a que antes todo era mejor. Hoy en día los videojuegos son más caros de producir. Esto es producto de las compañías de siempre querer más gráficos, más mundo abierto, más misiones secundarias, más trabajadores, más tecnología, más de todo. Y quizás esto parezca algo bueno. Si tengo más contenido, entonces tendré más horas para poder disfrutarlo. Y si tengo más horas para exprimirlo, así mi dinero gastado se justifica mejor. Pues en el papel tiene mucha lógica, pero en la práctica es una bomba de tiempo la cual está a punto de estallar. Por culpa de la obsesión de cada vez agregar más y más, las compañías han encarecido el costo de la producción de un solo videojuego. Y por culpa de solo poder sacar un solo videojuego cada cierto tiempo, estos deciden ir a lo seguro, sacando juegos carentes de alma, siguiendo tendencias y sin arriesgar en lo más mínimo con el gameplay, la música o la historia, luego generando pérdidas millonarias y despidos o cierres de estudios. Miremos un pequeño ejemplo. En la época de la PlayStation 3 y 360, una época que muchos tachan de ser casi perfecta por la cantidad de juegos que salieron, podemos ver que la media de un AA rondaba los 5 a 15 millones, mientras que la media de los AAA rondaban los 20 a 50 millones, y solo en casos especiales como GTA V y Red Dead Redemption rondaban los 100 millones. Ahora comparemos con la actualidad. Un AA ronda los 15 a 60 millones y un AAA ronda los 80 millones a 300 millones. Estamos hablando de que solo en desarrollos AAA hay un aumento del coste entre 4 a 5 veces más. Y esto no es lo único que ha crecido. Antes las desarrolladoras contaban con un equipo de 30 a 50 personas, mientras que hoy en día rondan los 1000 desarrolladores, que no trabajadores. Y miremos los últimos juegos de Ubisoft. Son todos unas calcas de otros, son cíclicos. Simplemente le cambian el nombre de la IP, pero en esencia son lo mismo. Mundos abiertos con puntos de interacción e historias que empiezan bien para que te enganches y así te quieras jugar las próximas 40 horas para que te den migajas de historia. Y Ubisoft no es la única compañía que hace esto. Otro daño colateral, y el más importante, es que por culpa de todo esto las empresas inflan el precio estúpidamente. Pasamos de 60 a en ocasiones $80, y si vives en Latinoamérica puede llegar hasta los 90 y $100. Estamos hablando de un incremento del 20 o 30%. Y mira, está bien que las compañías quieran ver su inversión de regreso, pero durante años han abaratado costes con las cajas, manuales, instructivos, arte e incluso tienen la oportunidad de vender los juegos digitales sin perder nada de dinero en producción de copias físicas. Y durante todos estos años yo no vi que las compañías nos bajaran el precio de los juegos, a pesar de que ellos ya habían abaratado lo máximo posible. Y ahora me dices que por culpa de ellos, que encarecieron artificialmente el desarrollo de videojuegos, nosotros los consumidores somos los que tenemos que pagar tus platos rotos. Mira, los videojuegos siempre han sido un lujo y esto se sabe. A comparación del cine, de la música o de cualquier otro medio de entretenimiento, los que jugamos videojuegos somos los que más pagamos para obtener ese entretenimiento a cambio. No se puede comparar el precio de un boleto de cine con un videojuego, pero precisamente porque nosotros pagamos más por ese entretenimiento, las compañías
deberían de saber que hay una delgada línea entre cobrar lo justo por tu arte y cobrar precios ridículos por productos que no lo valen. Ahora seamos sinceros, los videojuegos no dejaron de ser divertidos. Siempre habrá joyitas que disfrutar. Siempre habrá juegos que de verdad quieran expresar algo mediante su gameplay, mediante la historia o mediante su arte. Pero no te voy a mentir, la industria no va por buen camino y eso es lo que desilusiona. Todo esto es el causante de que muchas personas sientan que los videojuegos actuales ya no son divertidos, y lo admito. Yo también caí en la trampa de creer eso. Durante muchas generaciones se ha dicho la famosa frase: antes todo era mejor. Pero creo que en este caso es totalmente cierta. No solo es la nostalgia la que nos hace pensar eso. Siento que tenemos muchos ejemplos para fundamentar nuestras palabras. El público no es tonto. Nosotros vemos juegos como el último Call of Duty y lo comparamos con Black Ops 1, Black Ops 2 o Modern Warfare 2 y claramente no hay punto de comparación. Claro, los Call of Duty de antes también pecaban de ser cíclicos, pero cada uno tenía algo que los hacía especial. No por casualidad hacía que nos juntáramos con amigos y nos pusiéramos a jugar hasta que anocheciera, mientras que con el actual Call of Duty juegas unas 2 horas y lo máximo que puedes decir es: güey, ya me aburrí, vámonos a otro juego. Y es que incluso cosas tan simples como poner el disco se han vuelto tediosas. Uno se compra con mucha ilusión un juego y no puede esperar a llegar a su casa, pero cuando por fin lo abre y pone el disco, ¡pum! 80 gigas de descarga en 10 horas si tienes un mal internet. Dime, ¿tú cómo puedes hacer tan tedioso algo tan simple como iniciar el maldito juego? Y no es como que se descarga el juego y ya lo puedes usar sin el disco. No, necesitas tener la descarga ahí quitándote espacio, y cuando lo quieras jugar, poner el disco otra vez. Y cuidado con desinstalar el juego, porque te tocará volver a instalarlo al poner el disco nuevamente. Es simplemente estúpido. Antes ponías el disco y jugabas. Algo como lo que pasa hoy en día con la Nintendo Switch. Así de simple. Y Nintendo era la única que se salvaba hasta que apareció el famoso Keycard. Y es que este problema no aplica solo en juegos tan simples como los Call of Duty. También podemos verlo en juegazos como Red Dead Redemption o Cyberpunk 2077, donde pones el disco y te tienes que tragar 100 gigas de descarga. Lo único bueno es que estos dos juegos sí que valen la pena, pero juegos como los Call of Duty que pesan más de 100 gigas no se puede perdonar. Y hablando un poquito del Cyberpunk, hoy en día ya todos vimos el gran juego que es, pero cuando salió fue completamente un desastre. No hubo canal que no lo pusiera a parir, y desgraciadamente esta es otra norma de hoy en día: el arte del videojuego roto y su arco de redención. Antes, si un juego tenía un bug, se quedaba ahí para siempre, y es por eso que las compañías se esmeraban en sacar juegos lo más pulidos posibles. Claro que estaban llenos de bugs, pero tenías que ser tan minucioso para encontrarlos que era como un logro. Pero hoy en día la norma es sacar un juego roto y arreglarlo poco a poco para obtener el perdón del público. Y todavía hay más. Hoy en día eventos como el E3 han desaparecido. Si tú viviste la misma época que yo del E3, déjame decirte que tuvimos la mayor suerte del mundo. Eventos como ese generaban mucho hype y mucha ilusión. ¿Quién no recuerda haber visto los videos de revelación de un juego que todavía no se anunciaba, pero se sentía en el aire que se venía una noticia sobre él mientras se escuchaban los gritos del público? Cosas como estas eran muy emocionantes. Hoy en día tenemos los Game Awards, pero ni de cerca son lo que era la feria del E3. Y es que, por favor, esta industria que llegó a considerarse el séptimo arte
incluso por encima del cine, generando millones de dólares, sacando joyas como The Last of Us, Twilight Princess, Mario Galaxy, Halo Reach, Gears of War 2, Portal y Half-Life 2, teniendo consolas icónicas como la Xbox 360, el PlayStation 2, la Wii, la Nintendo DS, la PlayStation 3, la Nintendo 64, la GameCube y muchas otras consolas más. Hoy en día esa industria está dando pena. Hoy en día da pena afirmar que los videojuegos puedan llegar a ser considerados arte, cuando en el pasado la duda era real. Hoy tenemos una generación de consolas la cual fue insólita. Es la puta peor generación de todas y la que yo recuerde. Hay una escasez de juegos y no hablo de terceras compañías, hablo de juegos que vengan directamente de Xbox o PlayStation. Tenemos subidas de precios a servicios, consolas y juegos sin sentido. Nos entregan productos de mala calidad, productos sin alma, sin ninguna pizca de esfuerzo. Vivimos la fornificación de los videojuegos. Cabe aclarar que no tengo nada en contra de Fortnite. Mi problema radica en que todas las compañías copiaron su modelo de negocios y ya es cansino. Pases de batalla, juegos como servicio, y lo peor de todo es que la nueva generación está a la vuelta de la esquina, mientras que la actual se siente incompleta. Da la sensación de que todavía no se exprime todo su potencial. Solo vean a la PlayStation 3 o 360 y los juegos que las exprimieron. Y ahora vean la PlayStation 5 o Xbox Series X y los juegos que las exprimieron. La única que podría sacar de la ecuación es a Nintendo. Es la única compañía de las tres que sigue manteniendo un ritmo constante con sus títulos. Nintendo logra mantener la calidad y siempre exprimen la consola a más no poder. El techo para ellos es cuando encuentran un juego que es imposible de correr en su consola actual y se ven obligados a cambiar de generación, pero incluso ellos pecan de avariciosos. Y lo pudimos ver con la Nintendo Switch 2 y sus juegos a casi $80, dejando muy en claro que para ellos, nosotros los consumidores, somos meros números, una estadística más. Si las demás compañías suben el precio, ellos también lo harán. Y te lo juro, si tienes la desdicha de vivir en Latinoamérica, te juro que los juegos no van a bajar de $90. Obviamente, a menos que los consigas en oferta. Pero yo te voy a decir algo. Si quieres disfrutar de los videojuegos, no tienes que estar jugando las últimas novedades. Mira a Steam, mira a Epic Games. Tienes un mar de juegos buenos de generaciones pasadas. Y personalmente, lo que yo hago es comprármelos en las ofertas y cuando tengo tiempo me pongo a jugarlos para experimentar nuevas sagas que no había probado antes. Así conocí Metro, Resident Evil, Half-Life y muchas más. Sinceramente, así me divierto mucho más que con los últimos títulos que han sacado las compañías. Aunque por mucho que yo quiera disfrutar de los videojuegos antiguos, aún así hay algo que me preocupa. El dilema radica en que si nosotros como consumidores no vemos el problema y no hacemos nada con ello, el futuro de la industria pinta para ser muy oscuro. Es verdad que actualmente todavía nos podemos divertir, pero ¿qué pasará en el futuro? Si en la actualidad ya tenemos tantos problemas que incluso desilusiona al jugar videojuegos, ¿cómo será en el futuro? Hoy, más que nunca, deberíamos de unirnos como amantes de los videojuegos y no como defensores de empresas multimillonarias a las cuales no les importamos. Si no tomamos voz de lo que estamos pasando, nada va a cambiar. Estoy seguro de que muchos ya están conscientes de esto, pero también estoy consciente de que hay muchos otros que no lo sabían. Y no se confundan, no pido que las compañías hagan caridad y den sus juegos gratis. Este es el trabajo de muchos desarrolladores y en ocasiones es su arte, es su forma de darle vida a sus creaciones. Lo que sí pido es que nos traten con respeto, no como simples números o estadísticas para esos inversores multimillonarios. Entiendo que este video puede llegar a tener mucho hate, pero prefiero exponer la realidad de las cosas, las cuales son un secreto a voces. No me gusta la idea de quedarme callado y solo ser un espectador
de cómo la industria que me demostró que esto puede ser más que simples videojuegos se vaya a la mierda lentamente. En fin, gracias por ver el video y nos vemos en un próximo.